Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Jill Clerber. El tren llevaba a la joven estudiante hacia el corazón comercial de la ciudad. Era hora punta, al final de la tarde, cuando estudiantes y trabajadores llenaban los vagones, creando un mar de personas apiñadas con el constante ir y venir de pasajeros en cada estación. Nati había encontrado un sitio cerca de uno de los pilares cerca de la puerta. Sus audífonos puestos la protegían del ruido exterior y la sumergían en su propia lista de reproducción. Pero esta inversión tenía un precio, no se dio cuenta de las miradas fijas en ella. Un hombre, unos 10 años mayor, con el aspecto de un oficinista típico, lo observaba. Llevaba gafas, camisa azul, zapatos color crema y marrones. Todo en él gritaba hombre común y corriente. Era solo que algo terriblemente sucedería, y su comportamiento era descarado. Nadie intentó convencerse de que no solo era una coincidencia. Tal vez no le estaba mirando de verdad o tal vez no era grosero a propósito. Pero cuando el tren se detuvo en una estación y se movió un espacio más vacío fuera de su vista, ella lo notó. Pero él se acercó, dejó su asiento y caminó hacia ella, agarrándose a un mango para acercarse aún más, lo suficiente como para que Nati sintiera que su incomodidad aumentaba. No sabía qué quería, no sabía que no podía ignorar la situación. Ya había pasado por algo así antes. Con las manos temblorosas tomó su teléfono y escribió un mensaje a la única persona que podía ayudarle en ese momento. Yo estoy en el tren. Hay un hombre siguiéndome. ¿Podrías encontrarme en la estación, por favor? Al presionar enviar, Nati notó que el hombre le sonreía, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cada segundo parecía una eternidad. El hombre levantó repetidamente su móvil, como si le estuviera tomando fotos escondidas. Nati se vio obligada a apartar la mirada, agachándose para escapar del ángulo de la cámara. Se odiaba a sí misma por no tener el valor de gritar pidiendo ayuda. Tenía miedo de que la juzgaran, de que la llamaran dramática o paranoica, como la última vez cuando nadie la defendió. Cuando el tren llegó finalmente a una estación concurrida, Nati se perdió entre la multitud para despistar al hombre, con la esperanza de que ese hombre se perdiera. No se atrevió a mirar atrás, en cambio apresuró el paso y se dirigió directamente al punto de encuentro con su novio, un lugar lleno de gente que sería más seguro, o al menos eso era lo que ella creía. Al menos nadie se atrevería a hacer nada, o al menos eso era lo que pensaba. De repente alguien le llamó, señorita. El mismo hombre de gafas y camisa azul le interceptó con una sonrisa excesivamente educada. ¿Me das tu red social? No tengo, mintió la joven. Era su respuesta habitual a los desconocidos y su mirada se movía de un lado a otro, buscando a alguien que notara su desesperación. ¿Alguna red, por favor?, insistió, acercándose. No uso redes sociales, dijo mientras su voz temblaba. Fue entonces cuando comprendió todo. Sus ojos se posaron en el emblema de la escuela de su uniforme, como si estuviera memorizando los detalles. Nati se aferró a su mochila y lo usó como escudo improvisado. Por dentro casi suplicaba ayuda silenciosamente, pero tenía un nudo en la garganta que se apretaba cada vez más. Te conozco, eres famosa últimamente. El hombre de las gafas habló con un entusiasmo inquietante, como si hubiera conocido a una celebridad. Sus ojos recorrieron a la otra persona con un brillo que le provocó náuseas. Al principio incluso pensé que era otra persona por un uniforme diferente, pero mi amiga confirmó que eras tú. Cada palabra que decía la hacía sentir cada vez con más náuseas. Rezó para que se equivocara o para haberlo oído mal. Dame alguna red social, así podemos charlar. Entonces una voz le salvó. Nati. Joe apareció a su lado con la mirada fija en el hombre como una advertencia silenciosa. El desconocido retrocedió un poco y su falsa sonrisa se desvaneció. Joe se interpuso firmemente entre Nati y el desconocido, bloqueando su avance. Había llegado a tiempo, pero no a tiempo para evitar que la situación empeorara. Sin embargo, el hombre no retrocedió, en cambio rió con voz ronca, como si hubieras descifrado algo. Tú. No fijas que nunca has visto el video, chico. Todo el mundo lo ha visto. Sus ojos brillaron con una emoción antes de continuar. El video de tu novia con su profesora. ¿Cómo es que nunca lo has visto? Joe explotó. Deja de hablar así de ella. ¿Crees que todos son tan asquerosos como tú? Joe, para, no vale la pena. Nati agarró el brazo de su novio con fuerza para impedir que recurriera a la violencia. Una agresión física allí podría haberle causado problemas legales, y los gritos bastaron para atraer las miradas críticas de los transeúntes. Para los desconocidos parecía simplemente una pelea entre un estudiante y un alumno. El hombre aprovechó la distracción y dijo palabras venenosas. Si nunca has visto el video, dáselo a tus amigos. No te pierdas lo que es tendencia.
Yo explotó una vez más, gritando para que lo oyera todo el terminal. Voy a hablarlo con tu padre. Eres un asqueroso. El depredador disfrazado de un ciudadano común se retiró finalmente. La multitud comenzó a congregarse, mientras los curiosos intentaban comprender la conmoción. Joey seguía respirando, con los puños apretados, pero ahora se sentía contenido. Se giró hacia Natty y la recorrió con la mirada a cada centímetro de su rostro en busca de alguna señal. Mantuvo la cabeza agachada y sus dedos temblorosos retrocedieron, mientras confesaba con una voz apenas audible: «Esos videos, ¿has visto alguno? Dime dónde están, por favor». Solo cuando su pánico empezó a disiparse, Joey la llevó a una cafetería del centro comercial, eligiendo un rincón vacío lejos de miradas. Ambos se saltaron el curso intensivo de física que tenían que tomar con cientos de estudiantes. «Ya recuperaremos las lecciones más tarde», murmuró, aferrándose a la suya sobre la mesa. Lo importante ahora era construir las piezas que el parásito había intentado arrancar. Hoy Natty no tenía ánimos para estudiar. El problema no era solo que ese hombre la persiguiera, sino también el video que el hombre había mencionado. Joey sabía exactamente de dónde provenía esa historia. Revisó las noticias del año anterior en busca de pistas. La mayoría de los medios solo mencionaban el asesino que lastimó a un profesor en la sala de ordenadores. Pocos mencionaron la reunión de Bangkok donde se encontraba el centro educativo. Casi ninguno reveló que el asesino era un antiguo alumno de la escuela y que tenía una hermana pequeña que aún estudiaba allí. Eso lo confirmó todo. La criminal era la hermana mayor de Natty. Pero, ¿cómo eso se relacionaba con un video suyo? ¿Y el perseguimiento ya había pasado antes? Joey sabía que Natty no estaba preparada para hablar de todo. Seguía comportándose como si nunca hubiera estudiado en la escuela. Y tenía sentido que iba por ahí diciendo que su hermana estaba encarcelada por haber eliminado a alguien. Evitó mencionar el video de nuevo, temiendo hacerle más daño. «Pero entonces, si te cuento todo, ¿me prometes que no me vas a odiar?» La voz de Natty era más firme de lo que esperaba, incluso con un ligero temblor. No se trataba de si hablar o no, sino del miedo a que yo no aceptara la verdad y la abandonara. Pero ya no podía llevar esa carga sola. Yo siempre respetaba sus límites, sabía que dos estudiantes no debían excederse en público, así que simplemente la rodeó con sus brazos con un gesto silencioso. «Estoy aquí, pase lo que pase. Yo estudié en ese colegio, seguramente el video es mío, y seguramente hay otras chicas». Hizo una pausa con la mirada fija en la mesa. El profesor que falleció era guapo, de esos que le gustan a las jóvenes, y lo usaba para acercarse a nosotras. Joey apretó la mano con más fuerza cada vez que veía que vacilaba, pero no le interrumpía. En algunas de las noticias que había encontrado había fotos del profesor fallecido. La encantadora sonrisa de las fotos ahora parecía una máscara vacía. Metasig, de unos 40 años, pero con una apariencia juvenil y siempre impecable, un hombre encantador, elegante y popular entre los estudiantes. Cuando vio las fotos, yo nunca se había imaginado que ese rostro escondía a una persona que grababa a sus alumnas escondidas. Natty continuó con la voz entrecortada. Tenía clases particulares con él después de la escuela, grupos reducidos solo para los mejores estudiantes. Me daba consejos para los exámenes. Al principio, incluso caí rendida a sus encantos. Cuanto más se acercaba, peor se ponía. Jugué con él durante meses, hasta que contuvo la respiración un momento, como si le costara continuar. Ha habido situaciones en las que grababa escondidas, pero nunca había ido más allá, tenía miedo. Hasta la última vez que insistió tanto que ¿fue tu hermana quien te salvó? Yo se aventuró a adivinar. En el fondo sabía que la respuesta estaba relacionada con eso. Incluso él, que no formaba parte de la familia, que no había crecido con ellos, hervía de rabia al pensar en un profesor que abusaba de su autoridad para perseguir a sus alumnas. Era algo que estaba mal en todos los sentidos. Era una infracción del código de ética de docente. Yo le quité la vida a esa persona. Mi hermana simplemente cargó con la culpa. Todo sucedió porque yo lo hice. En los próximos videos vamos a seguir con más. Cuídense mucho. Bye bye.